Pues, pues hombre, yo no sé, Juan, pero creo que él estaba, no era el lugar para él. Era un momento muy crítico para la República, acuérdese, Juan, cuando eh, se dio pues la conspiración septembrina y que estaban involucrados muchísimos personajes de diversa catadura, pues, que estaban vinculados o con el régimen o contra el régimen. En todo caso, era gente que estaba sesgada políticamente y que por razones obvias, con sus intereses creados, lógicamente que actuaban de una u otra forma. Pero había un personaje ahí que fue quizás de los más entusiastas conspiradores, que dieron pues ese golpe de mano del 25 de septiembre de 1828, que fue fallido ese intento. Acuérdese que Bolívar se logró escapar pues por una ventana por la parte de atrás del palacio. Pues resulta que este personaje era Luis Vargas Tejada. Luis Vargas Tejada en ese momento era considerado uno de los escritores y poetas más prometedores de Bogotá y obviamente que de Colombia. Era un romántico, idealista, todo lo que se puede esperar de alguien que se fila con entusiasmo cuando se trata de defender lo que asumen como causa justa, y lo defiende con esa vehemencia del soñador. El soñador que le importa un rábano que pueda ocurrir con su vida con tal de defender sus ideas. Pues resulta que este Luis Vargas Tejada además estaba como muy mal acompañado, Juan. Que imagínese uno acompañado de Hormet, Agustín Hormet, que entre otras cosas pues fue de los individuos malos dentro de ese complot. Miren los que estaban ahí, hombre. Estaban Carujo, Pedro Carujo, que entre otras cosas resultó perdonado, Agustín Hormet, Juan Francisco Arganil, Mariano Ospina Rodríguez, que luego fue presidente, Wenceslao Zulaibar, entre otros. Y resulta que, bueno, estaba también Florentino González y particularmente estaba también allí metido Luis Vargas Tejada. Y Luis Vargas Tejada era como uno de los más jóvenes, pero de los más entusiastas. Él creo que tenía 25 años, más o menos 25, 26 años. Y él asumía que había que matar a Bolívar para acabar con la tiranía. Inclusive se compuso este verso, pónganle cuidado: si a Bolívar la letra con que empieza y aquella con que acaba le quitamos, oliva de paz símbolo encontramos. Esto quiere decir que la cabeza del tirano y los pies cortar debemos, si es que sólida paz apetecemos. Y esto lo convirtieron casi que como en un estribillo, que era, entre otras cosas, algo así como si fuera un grito de batalla, o una canción de batalla de los conspiradores. Y entonces resulta que se armó ese complot, y Luis Vargas Tejada, cuando se develó la situación, cuando ya pues se puso en evidencia todo lo que estaba ocurriendo, y empezaron, inclusive se dice que Bolívar, con una enorme magnanimidad, empezó a perdonar gente, entre los cuales a Pedro Carujo, que era un traidor de 7 suelas, y estaban esos otros mercenarios de Hormet, Zulaibar, y realmente pues ahí de los que uno podía decir que iban por sus ideales era entre ellos Vargas Tejada y tal vez Florentino González. Inclusive el mismo Pedronel Ospina, que estaba también bien involucrado. Pero parece que alguien vino y le dañó el oído al Libertador, y entonces estableció los consejos de guerra. Y uno de los mártires de eso fue José Prudencio Padilla, que inclusive la noche de la conspiración él estaba en la cárcel, por lo tanto no podía, era el que tenía la mejor coartada, no podía haber estado dentro de esa conspiración. Lo cierto es que, en todo caso, una vez que se destapó todo, Vargas Tejada huyó y se fue por los lados de los llanos orientales.
y deambuló por allí durante muchísimo tiempo. Inclusive se cuenta, no sé qué tan cierto sea esto, pues hay historiadores importantes que así lo afirman, entre los cuales Alfredo Iriarte, que recuerde usted que se supone que Vargas Tejada se refugió en una cueva y vivió durante un buen tiempo dentro de esa cueva, alimentándose de raíces y cosas por el estilo. Y luego él se fugó, bueno, se fugó no, cuando sintió que ya aparentemente, creo que estuvo inclusive más de un año metido en una cueva. Y después de eso dijo, no, yo me voy para Venezuela. Y este Vargas Tejada, entonces le dio por contratar a un vaquiano, mírelo ahí, a Luis Vargas Tejada. Le dio por contratar a un vaquiano y se fueron por el llano y atravesando un río, no recuerdo cuál río era. El río Pajarito. ¿El río Pajarito? Sí, señor. Pues resulta que atravesando ese río, parece que el río estaba crecido, pero él insistió en pasar de lado a lado en su cabalgadura. Y parece que cuando estaba en la mitad del río, se vino una riada impresionante y lo separó del caballo y él logró asirse a una piedra que estaba como en la mitad del río y logró resistir un momentico, y el vaquiano, que le había aconsejado que no se metiera, que ese río estaba muy bravo, se había quedado en la orilla y nada pudo hacer por salvarlo. Parece que en un momento la avenida del río fue tan grande que tapó la piedra y se lo arrastró y nunca más se supo de este Vargas Tejada, que entre otras cosas dicen los estudiosos que escribió unas tragedias pero ampulosas con ese castellano culterano, porque él era un tipo supremamente intelectual, inclusive leía griego, latín, y leía pues a los autores griegos y latinos en sus lenguas originales. Hablaba italiano, francés, inglés, alemán, y se escribió varias llamadas tragedias que dicen pues eran farragosas, eran muy difíciles de leer: Sugamuxi, Aquimín, Doraminta, Sacresasipa y Huitiquindo, pero que escribió otra obra que esa creo que todavía no son capaces de digerirla. Mejor dicho, es más fácil de digerir el Ulises de James Joyce. Escribió un monólogo de Catón en Útica, que al parecer era una digresión muy brava antibolivariana. Y parece pues que eso todavía, no sé qué piensa, qué sabe usted de eso. Dicen que hoy hay muy poquitos que se le han medido a ese texto para leerlo. Farragoso, pesado, denso, y parece que nadie lo lee. Paradójicamente, en el momento en que estaban ocurriendo estos hechos, había escrito él una comedia a la que llamó Las Convulsiones. Era más bien un sainete. O un sainete. Y sí, que ese sainete creo que fue la locura en Bogotá y todo el mundo se lo gozó, que era una delicia. Y tengo entendido que de todas las obras de él, la de mejor tono para ser leída es precisamente Las Convulsiones. Lo cierto del caso es que él murió huyendo de un complot al que se sumó y en el que menos intereses tenía, y el más inofensivo de todos era él, porque los otros eran guerreros, mercenarios, militares, pero no tenía nada que ver, no era sino un poeta, y sin embargo yo creo que fue de los que tuvo una de las muertes más azarosas, Juan, Luis Vargas Tejada. Sí, pero eso es lo que le pasa a la gente cuando se mete en lo que no se debe meter, ¿no? Si no tenía alma de conspirador, o si tenía alma de conspirador, pero no era capaz de coger un arma para asesinar, pues entonces estaba de pronto en desventaja frente a los compañeros que sí tenían manejo y que sabían de fugas y que sabían de artimañas y de toda esta cantidad de ardides que se dan cuando se construye una conjura para acabar con alguien, ¿no? En este caso para matar a Simón Bolívar. Pues este amigo Vargas Tejada
Sí, yo realmente no he tratado de, no me he adentrado demasiado mucho en la obra de él, fuera de lo que nos cuentan a nosotros algunos textos de historia o de los comentarios que nos hacen en esa forma tan encendida, pues, o nos hacían, porque estoy hablando de muchos años atrás, nos hacían los maestros de historia, los que nos enseñaban a nosotros la historia casi que dramatizada, pues, y con un sesgo indudablemente muy acendrado, muy caracterizado, sin de pronto mirar las pasiones humanas y los defectos y carencias que podían sufrir todos estos que llamamos nosotros los héroes de la independencia. Y yo recuerdo precisamente que a nosotros nos enseñaban mucho el himno nacional, pues nos hacían aprender todas esas estrofas farragosas y difíciles de entender para un muchacho de primaria. Yo creo que eso nos ponía a nosotros en una situación realmente un poquito difícil, porque teníamos que cantar algo y tratar de sentirlo pero sin entenderlo. Cuando uno decía oh gloria inaccesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, pues todo ese lenguaje utilizado ahí, pues no daba para el alcance. Es que el bagaje lingüístico de un muchacho de primaria nuestro en Colombia, y más en la época en que me tocó a mí, era demasiado pobre. Oh gloria inaccesible, yo vine a saber que era inaccesible mucho tiempo después de que ya prácticamente se me había olvidado el himno nacional. Sin embargo, como ocurre en muchos símbolos, lo que llaman símbolos patrios, pues aunque sean feos, aunque sean estrambóticos, aunque nazcan al fervor de una guerra o en el fragor de una batalla, como ocurrió por ejemplo con la Marsellesa, pues realmente son nuestros símbolos patrios. Y yo siempre hago este símil con la madre. Hombre, la mamá de uno puede ser la más fea, la más contrahecha, todo lo que usted quiera. Me está haciendo acordar, perdón, como la canción esa que se escucha uno en el Día de la Madre, dice esa vieja escuálida y horrible. Esa es escuálida y horrible. Bueno, eso ya es un exceso, pues, es demasiado. Yo creo que tampoco es así. Por lo menos horrible no. Pero de todas maneras, sea como sea, pues es la mamá de uno. Y es la mamá de uno, y ahí no hay nada que hacer. No creo que alguien vaya a pretender cambiar a su mamá porque es fea, o porque no está muy bien hecha, o porque no tiene un cuerpo muy bonito. O simplemente porque ya está vieja y arrugada. Sí, todas esas sandeces, pues, como le digo, no caben ahí en la apreciación o en el simbolismo que representan para nosotros esos llamados símbolos patrios, y que tienen mucho contenido, ¿no? Porque una bandera, lo que decía por aquí un embajador americano, un embajador estadounidense de no muy buena recordación, Louis Tams, que decía que los países latinoamericanos eran una bandera y un equipo de fútbol. Pues hombre, muchas gracias señor Tams por describirnos de esa manera, porque es la verdad. Lo que pasa es que tal vez el señor Tams no supo que a través del fútbol ha llegado a ser Brasil una potencia mundial, una potencia reconocida hoy en cualquier rincón del planeta, porque no creo que no haya un lugar en el mundo donde no se reconozca la capacidad de futbolística que tiene Brasil. Y esa bandera con
con ese símbolo del orden, el progreso y ese uniforme amarillo, pues esa camiseta amarilla, yo creo que el señor Tams los tuvo que haber visto hasta en la sopa. Entonces, no estaba tan lejos. Lo que pasa es que él lo dijo con cierto desprecio y con una displicencia pues que fue ofensiva, y que aquí recordamos nosotros cuando lo nombraron embajador de Estados Unidos en Colombia. No sé si él vino aquí o estuvo aquí, o lo que sí sé es que a él le atribuyeron esa expresión que indudablemente lo hizo de una manera muy peyorativa, lo hizo en una forma de sorna, de burla, y que de pronto se la cobraron caro después, porque cuando trató de dar las explicaciones pertinentes, pues ya no se usaba, ya no era del caso. Pero digo que a nosotros nos enseñaron esa historia de una manera muy encendida, y a veces pues nos avivaban o nos asusaban sentimientos contrarios, sentimientos contradictorios frente, por ejemplo, a las posiciones políticas. Yo recuerdo aquellas poesías que nos enseñaban, por ejemplo, la de Atanasio Girardot por allá en el Bárbula: permite Dios poderoso que yo plante esta bandera, donde se mece altanera la del español odioso. ¿Usted imagina en medio de esa balacera? Sí, un tipo echando poesías, ¿no? Y yo moriré dichoso si tal es tu voluntad. Compañeros, avanzad, nos espera el enemigo, venid a buscar conmigo la muerte o la libertad. Dijo la palabra libertad y ahí mismo, ¡pum!, le pegaron un balazo, le atravesaron el corazón, porque es que además nos muestran un cuadro, pues, que es cuando le pegan ese balazo y él termina envuelto en la bandera. Eso a nosotros nos conmovía. Pero ya hoy, yo que estoy viejo, por ejemplo, y que a la persona que yo me sentía verdaderamente obligado a darle explicaciones está muerta, que era mi madre, pues miro eso con más crítica y con un poquito más de objetividad, no sin cierto mefistofelismo por ahí, con cierto sarcasmo mefistofélico. Digo yo, hombre, por Dios, pero es que cómo es que en una plomera de esas, esos españoles arriba ya en ese cerro del Bárbula, apuntalados, apertrechados, con armas de fuego, con fusiles, creo que hasta cañones tenían, y estos de a pie subiendo a conquistar el cerro, ¿cómo es que se le ocurre ponerse a recitar poesías, hombre, por Dios? Jadeando y trotando por arriba. No, pero ¿cómo le parece jalar a los compañeros con una poesía? Y yo, pero ¿de dónde se la inventó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que lo hizo? Sin embargo, esa fue la historia que a nosotros nos enseñaron. Esa fue la que nosotros aprendimos, y como le digo, hoy hay que revisar ese conocimiento. A veces hasta hay que desaprender. Hombre, pobre Atanasio Girardot, hombre, se merece todos los honores, pero no todos los homenajes. Pero yo si tuviera un hijo y lo fuera a mandar al campo de batalla, o a un amigo que yo apreciara bastante y se fuera para el campo de batalla, yo le diría: no te pongas a decir poemas. No te pongas no, aunque no los haga, a recitarlos, no te pongas a recitar por ahí en una balacera de esas que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí, no solo en el campo, sino también en las ciudades colombianas. Hombre, pues este caso de Luis Vargas Tejada es ese típico del soñador romántico que no encuentra más alternativa para expresar sus ideales que embarcarse en una aventura tan rara y tan oportunista, porque eso fue oportunismo político en un momento crucial. Pero mire, y uno tiene que, en este caso, pues dar por descontado que lo que sucede es algo inherente a la naturaleza de ese individuo, y que precisamente por ese mismo romanticismo es por lo que actúan de esa manera tan temeraria.
Y recuerdo el otro caso de otro poeta, y lo digo es por esa fina sensibilidad que tienen, no es el caso de Atanasio Girardot, sí el caso de Luis Vargas Tejada, el de un poeta que tal vez nosotros no conocemos mucho, el común de la gente no conoce mucho, pero que creo fue uno de los grandes que tuvo Colombia, llamado Candelario Obeso. No, él sí es muy conocido, Néstor, sobre todo por ser un poeta negro. Pero pues el común de la gente... Por ser un costumbrista o por ser un poeta que le cantó mucho a la negritud, a ese estilo de vida, a ese naturalismo de ellos, a esa forma de ser, que inclusive lo trató de plasmar en sus poemas utilizando pues grafías, ¿no? Utilizando letras que trataban de imitar la forma de pronunciar las palabras, ¿no? Que es muy particular. Míralo ahí, Candelario Obeso. De él no es este poema que dice qué triste que está la noche, ¿no es ese? No sé, yo creo que sí. Yo no me voy a poner ahora pues ahí a hacer un recuento pormenorizado de lo que él escribió, pero sí sé que la obra de él está muy dedicada a esa ingenuidad, ¿no? A ese naturalismo que caracteriza al afrodescendiente y el amor por su terruño y su sentido de pertenencia, todas estas cosas. Mírelo ahí, ¿verdad? Ahí está ya en fotografía, ¿no? Claro. Qué maravilla, hombre. Pero mire, la historia de este señor, Candelario Obeso, es una historia bien interesante. Mire las facciones bruscas de Negroy después. Resulta que él, Santa Fe de Bogotá, a finales del siglo XIX, era una, pues bueno, lo que habría de esperarse, era un pueblito, como los defino, de una estación de ferrocarril con arzobispo y presidente. Y resulta que había una estratificación supremamente definida y puntual. En un lado estaban los ricos del pueblo, que todos eran blancos, blancos como la leche, que se preciaban de ser descendientes legítimos de los españoles. En el intermedio estaban los mestizos y abajo... No, que había 16 mezclas. Pero había una prelación por los descendientes de los españoles. Claro. Pero en ese momento, pero Santa Fe de Bogotá yo creo que era más excepción que regla, porque eran los ricos aquí arriba, unos mestizos que eran artesanos y trabajadores, y abajo los indios. Y los indios eran como la base de toda la economía, que eran los que trabajaban para los ricos. Y había muy pocos negros. Hubo esclavitud en Bogotá, claro que lo hubo, pero la esclavitud se centraba más en la mujer negra. Mírelo ahí, Candelario Obeso, una estampilla conmemorativa. Sí, él está cantando al boga, pues, ¿no? Claro, al pescador. Claro, ¿no? ¿de dónde viene él? Qué triste que está la noche. Sí, señor. Y había más esclavas, pero las esclavas eran más las sirvientas, las muchachas del servicio, y tenían el carácter de esclavas, pero estaban integradas a la familia, pues, de todas maneras. Y en medio de esa, además porque era muy clasista, un pueblo supremamente clasista, apareció un día este negro que, entre otras cosas, dicen que era altísimo y fornido, que estaba por el lado de los 1,86 o 90, y era muy fornido el negro, pero aparte de ello, era un negro fino. Primero, vestía como los cachacos, usaba su bombín, pero aparte de todo esto, era de formas muy refinadas, era un tipo supremamente refinado. Yo no sé de dónde venía él. Él venía pues de la costa atlántica, pero no sé si... Pacífica, era la costa pacífica. De la costa pacífica, creo yo, ¿no? Sí, ese tiene que venir de la costa pacífica. Bueno, y ese nombre es muy típico del Pacífico, sí, Candelario. Sí. Y Obeso también me parece que es un apellido que viene de por allá.
Y entonces, mire cómo lo describe Alfredo Iriarte. Mire cómo lo describe. Su atavío oscilaba entre el negro y el gris de los cachacos bogotanos y ostentaba siempre el sombrero de copa larga o bombín, las levitas de corte perfecto, los cuellos de pajarita y los botines de charol. Pero además de sus modales de fina urbanidad, el negro, que correspondía al nombre de Candelario Obeso, traía consigo una credencial de incalculable valor para presentar en esta capital, a la que le faltaban más o menos 100 años antes de convertirse en el horrendo monipodio de guaches y maleantes que vivimos hoy, describe él. Era poeta, y ello le abrió de inmediato las puertas de la gruta simbólica y de todas las tertulias y salones en que los temas literarios no habían cedido aún el terreno a las discusiones sobre las más eficaces estrategias del prevaricato y del cohecho. Lo cierto es que este Candelario, Juan, resulta que él se dedicó a departir y a compartir con los más encopetados poetas. Juan, te enviaron ahí al correo, estás escuchando a Carlos, te enviaron al correo la poesía de Candelario Obeso. Fíjate a ver si está ahí. Entonces, resulta que él, por el verso tan pulido, tan fino, tan decantado, se ganó un lugar propio, y de hecho hoy es considerado uno de los grandes poetas colombianos. Pues impresionó a esa sociedad clasista bogotana. Y entonces, ¿cómo le parece que muy pronto fue uno de los poetas más populares? Y con mayor razón, era un hombre, como por ser un hombre exótico, negro, bien plantado, grandote, muy bien vestido y de formas muy finas, de una urbanidad muy fina, pues resulta que se ganó un lugar en la sociedad santafereña. Pero estando en una de esas tertulias, ¿cómo le parece, Juan, que llegó a una reunión, a un sarao de esos que hacían? Pues resulta que llegó una mujer supremamente hermosa, una rubia ella, y él se enamoró perdidamente de ella inmediatamente. Aquí llegó. A ver, háblele pues. Canción del Boga ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. Está representada así como estoy tratando. Está leyendo. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. La negra de mía ama mía. No, la negra de mi ama mía, de mi arma mía. Mientras yo brego en la mar, bañado en sudor por ella, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sambo amado, de oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorá, llorá. Las hembras son como un toro, Loreta tierra escaraciá, con acte se saca el peje, de ma, derma. Con acte se abranda el hierro, seroma ramapaná, cogitante y firme, las penas no hay más, no hay más. Qué triste que está la noche qué triste está. Hasta aquí me llegó el alicángaro. Espere a ver si de pronto me alcanza. Qué triste que está la noche que oscura está. Así oscura es la ausencia, bogá, bogá. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muy, muy sí, bonito. Señor. Muy bonito. ¿Por qué? Porque es que aquí de pronto cualquier lego o cualquier sordo, de esos leones sordos que se meten a un concierto sin poder oír, se comen al poeta, ¿no? Y se lo tragan. Y resulta que
una de las condiciones para la poesía, y eso sí me lo enseñaron desde muy temprano, es el ritmo, la sensación del ritmo. Y esta poesía tiene un ritmo Mucho maravilloso, ritmo. ¿no? O sea, esto se puede cantar. Nota el ritmo esto del Pacífico. Claro, ahí está el ritmo del boga, hombre. Del boga. El boga que va en la mar y está pescando y está también cavilando, está pensando. Añorando a su negra. Sí, señor, añorando a su negra, como tantos. Pues resulta que entonces se enamoró perdidamente de esta niña bogotana, pues niña bien bonita y todas esas cosas. Y encendido de amor empezó a escribirle poemas. Y envíele poemas y cuentan que le escribía madrigales, endechas, octavas reales y décimas, y que creo que eran un espectáculo impresionante por su concepción, por lo que decía, por todo. Pero la mujer obviamente que no le interesaba el negrito, y un día le devolvió todas las cartas en las que iban pues todos estos poemas, se las devolvió hechas añicos, y le escribió una nota en la que le decía que por favor no le escribiera sandeces. ¿Cómo le parece? Entonces él se ofendió mucho. Desde ese momento el poeta no fue el mismo, empezó a beber, empezó, oiga esta partecita, mire, la reacción del poeta fue inmediata y desesperada. Se sumergió en el alcohol, dejó de asistir a las tertulias y sus amigos comenzaron a verlo deambular por las calles en los más deplorables extremos de embriaguez, sucio y desgreñado, y como si fuera poco todo ello, provocando pendencias con los pacíficos viandantes, que como consecuencia de lo cual hubo de ser encarcelado varias veces. Y sigue diciendo entonces que el negro, un triste día, estoy leyendo, las tribulaciones del negro, entre otras cosas, mire esa toma, Juan, estamos bonita. observando aquí, es que nos han instalado con motivo de los 25 años lo que se llama una cámara cenital, una cámara que está desde el techo y que puede tener un panorama mucho mayor del que ustedes pueden percibir mostrándola desde otros ángulos. Vea, a propósito de eso, miren, este aparatico, desde aquí, la cámara que ustedes están viendo es una cámara que maneja Carlos desde adentro, es la única, pero resulta que las otras tres cámaras, la que me enfoca a mí, la que enfoca a Juan y aquella que es la cámara general, las manejo yo con este aparatico. Si alcanzan a percibir, hay dos lucecitas prendidas aquí. Esta es roja, que es la que regularmente ven ustedes, y esta que es amarilla, que es la previa, la que está para ser puesta al aire. Entonces todas estas son cámaras, de aquí se puede ir cambiando todo este aparato, aquí se puede producir lo que ustedes quieran con este aparatico, mírenlo. Y este es el alicángaro. Y ese es el alicángaro que Juan no ha podido aprender a manejar. Casi, ya casi. Sí, el alicángaro visto desde arriba. Sí, señor. Entonces, tiene inclusive aquí su teclado como si fuera un computador. Miren, este es el teclado. Lo puede uno sacar de aquí, todas esas cosas. Véanlo aquí. Aquí puede escribir poesía, es un teclado de computador. Ajá. Aquí puede meterle efectos, lo que pasa es que no sé manejar eso. Puede meter crónicas. ¿No habrá modo que eso te haga parecer la nariz un poco más pulida? No, la nariz mía sí no cabe aquí. No. Esa sí no cabe aquí. Pero aquí está el volumen. Y aquí, todo esto es simplemente para manejar este aparato. Pero entonces termino aquí diciendo, que ahí lo pueden ver usted. Un triste día las tribulaciones del negro llegaron al clímax cuando se enteró de que ella se iba a casar. Bueno, la historia es que después de que ella se comprometió, arreció, Carlos, creo que Juan no te está escuchando. ¿Estás escuchando a Carlos? No lo estoy escuchando, amigo. A ver, ¿qué me pasa? No sé qué pasa con mi... Bueno, arreció entonces en sus poemas, pero también en su tristeza.
y bebía y bebía y bebía día y noche, se convirtió en un andrajo, un deplorable ser humano que amanecía tirado en las calles dormido. Cuando él se enteró de que ella se iba a casar, entonces optó por suicidarse, con tan mala suerte que cogió dice aquí, revólver viejo, una pistola y se disparó un balazo en el pecho. Lo triste de esto es que el negro no se dio en el corazón, no se dio en el corazón. Y entonces, ¿cómo le parece que en aquella época alguien que, bueno, hasta hoy, aún hoy persiste eso también, el que un suicida, recuerden inclusive aquí en la ciudad de Medellín, en el cementerio de San Pedro, hay un pabellón aparte que llaman el pabellón laico, y es donde entierran a los suicidas y a los que no son católicos. Obviamente que eso ya pues está mandado a recoger, ya la cosa cambió ostensiblemente, pero la iglesia jamás perdonaba a un suicida. El suicida no podía ser ni enterrado en Campo Santo, ni por él se podían hacer misas, ni se les podían realizar exequias. Lo cierto es que como él era suicida, se pegó un balazo y no se pudo matar, un balazo en el pecho. Pues entonces llamaron al cura cuando estaba moribundo, porque no se murió ahí mismo. Como decíamos, no fue capaz de apuntarle al corazón. Pues resulta que los amigos llamaron al cura para que él viniera, lo confesara y lo absolviera. Y de manera indulgente le dijeron al padre que era que él, unos dicen que le inventaron la historia de que estaba limpiando una pistola y se le disparó. Uh-huh. Otros dicen, miren lo que dice aquí, se había disparado involuntariamente mientras hacía prácticas de tiro en un solar cercano. El cura no se tragó el cuento, pero al final de cuentas accedió por solicitud expresa de sus amigos y accedió pues a asistirlo en sus últimos momentos. Y cuando le pidió que se confesara, Candelario le dijo pues que no tenía como nada que confesar, pero dice que el cura empezó a preguntarle en qué circunstancias se habían dado los hechos, y le responde el negro con ese tono socarrón, le dice: padre, lo que pasa es que yo tengo pésima puntería. Imagínese, padre, que mis amigos tienen razón cuando dice que involuntariamente me pegué un tiro. Lo que pasa es que tengo tan pésima puntería que le apunté al blanco y le di al negro. Y dicho esto, murió Candelario Obeso. Carlos, gracias por esta aclaración. Candelario Obeso Hernández, el precursor de la poesía negra en América, nació en la ciudad de Monpó. Pues, nació allá. Probablemente el papá o su descendencia tenga que ver con gente de allá de la costa pacífica. El 12 de enero de 1849, hijo natural del abogado Eugenio María Obeso y de la humilde lavandera María de la Cruz Hernández, hizo sus primeros estudios en el Colegio Pinillos de Mompox, pero debido a su cierre como consecuencia de la guerra de 1863, su educación fue encargada al profesor Pedro Salcedo del Villar. En 1866, a la edad de 17 años, Candelario Obeso remete el río Magdalena hasta la ciudad de Honda y toma el camino hacia Bogotá. Había obtenido una beca para estudiar en el colegio militar fundado por el general Tomás Cipriano de Mosquera. ¿En qué año fue eso? 1866. Posteriormente, en 1867, tras el cierre del colegio, ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
y luego pasó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. No terminó la carrera debido a dificultades económicas, pero obtuvo el grado de maestro. La salida de Mompox, la travesía por el río Magdalena y la llegada a Bogotá fueron relatadas por Obeso en algunos versos del extenso poema Sotoboche que publicó el periódico La Patria en 1879. Que más o menos no, empieza así, pero que no creo que lo pueda leer todo. ¿Aló? Sí. Bueno, en el caso de Candelario Obeso, cuando él llega a Bogotá, pues resulta que después de todo esto, lógicamente que él ya venía precedido también de una cierta fama, pero es apenas natural. Sí. Y entonces resulta que él, al estudiar en Bogotá, de alguna manera logró introducirse en esa sociedad. Pero permítame, Néstor. Sí. Aunque sea para empezarlo. No, hágale, tranquilo, Juan. Listo. Intacto es corazón. No. Vea, venga Juan, vea. Este micrófono parece que tiene un problema. Venga, aló. Muy bien. Intacto el corazón, el alma pura henchida de ternura y de ilusiones cándidas repleta, abandoné el hogar y me lancé al mundo, y niño pudibundo luché con sus injurias como atleta. Lo recuerdo muy bien. Mi noble padre y mi amorosa madre, solo su santa bendición me dieron, entre llantos y congojas. De aquel día mi infantil alegría en tristeza los hados convirtieron. Este es el estilo culterano Néstor. O sea, él es un poeta romántico. Pero ahí lo que está utilizando es un estilo que todavía nos quedó de esa corriente española que vino aquí y que trastocaba un poquito las palabras del periodo de la frase para imitar el latín. Sí. Entonces, esto es un estilo. Sí. Pero eso no subsistió por mucho tiempo. Bueno, entonces, el turbio Magdalena y majestuoso, al impulso impetuoso del rápido vapor subí afligido. Viva la imagen del hogar ausente. Ay, cuán diferente lo he subido después y lo he bajado. O mirar a las fértiles riberas o las nubes ligeras do el porvenir adivinar creía, mi ardiente corazón enajenado, dulcemente halagado por sus sueños de gloria se sentía. Lo mismo sucedióme cuando ufano, mi bordón en la mano, veloz la planta a Bogotá moviendo, crucé descalzo al desigual camino que me trazó el destino. Y ya por siempre repasar pretendo. Bueno, este es un extracto de ese poema Sotoboche. Lo que nos indica, pues, muy a las claras que Candelario Obeso era un hombre preparado, era un hombre letrado, era un tipo que tenía, pues, que había pasado por las aulas, que tenía ese tufillo que da la academia y que seguramente, pues, era un hombre además de una tremenda sensibilidad, que era lo normal que podía ocurrir en estos casos con los que tenían la oportunidad de ir a estudiar, porque no era todo el mundo, no todos podían hacerlo. Y mucho más un negro. Exactamente. Esa era la oportunidad, porque aquí, por ejemplo, nos mandan un mensajito, ¿por qué hubo esclavitud? Hombre, hubo esclavitud por una tremenda injusticia que se cometió en contra de los africanos y por una serie de equivocaciones históricas que se cometieron. Además porque el indio no resistía, no tenía la fuerza.
el indio no tenía la fuerza. El indio no tenía la fuerza para soportar el tratamiento de bestias que les daban los españoles. Además, estaban unos curas comprometidos con la causa del indio, abogando por ellos ante la corona española. El padre Bartolomé de las Casas, este padre Vitoria, el padre Montesinos, que le pidieron a España que a la corte, pues, a los reyes, que no permitieran que se maltratara o que se tratara a los indios como si fueran bestias, ya que trataba de seres racionales. Entonces, como no podían perder una fuerza de trabajo que necesitaban urgentemente, porque lo que querían los españoles era oro, y el problema de ellos era de plata, y todavía sigue siendo, ¿no? Todavía. Pues, entonces, dijeron, vamos por otros que esos sí no tienen alma, ¿no? Vamos por otros que esos sí son irracionales. Vamos por los africanos. Y se fueron a África y los cazaron como animales. Los trajeron aquí, pero hay algo que no han contado, y es que esos que se aguantaron ese viaje, desde allá hasta aquí, casi la mitad o más de la mitad murieron en el camino, porque se supone que sacaron 50 millones de negros del África, y aquí llegaron unos 11 millones. Es decir, llegó... Usted que es tan bueno para las matemáticas inferiores, dígame, ¿cómo da ese porcentaje? No, pero ¿cómo así? ¿No saber menos que yo de eso? No puede ser. No te lo puedo creer. Llegó por ahí el 20%. Sí, eso hice pues las matemáticas inferiores, ¿no? Pues 11, era como por 2, 22, sí, más o menos, el 20. El 22% de los negros que cazaron allá en el África, no, especialmente del Congo. O sea que aquí no llegaron sino los mejores, nada más. Únicamente los mejores, porque los otros murieron, los otros no aguantaron ese varillazo, esa avenida desde allá hasta aquí, con hambre, con enfermedades, con suplicios, con todo lo que usted quiera, únicamente los mejores. Por eso ellos forman hoy en día una élite biológica que gana campeonatos, que gana en carrera, que gana en boxeo, que gana en un poco de cosas, ¿no? Y a propósito, Néstor, y perdóneme que me entrometa aquí o que le entrometa esta cuña, estamos actualmente en el Congreso de Educación Intercultural, patrocinado por la Asociación Colombiana de Universidades, por el Ministerio de Educación, UNESCO y OEA, y nos encontramos reunidos desde hoy por la mañana, o desde ayer por la mañana mejor, en el aula magna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí, señor. Sí, señor. Y mañana continuamos. Por eso vamos a ver, vamos a un corte de comerciales para resolver un problemita técnico y ya regresamos, estimados televidentes. Pues ya hemos solucionado nuestro problema aquí y también pues después de estos mensajes retomamos la conversación. Mire, estábamos hablando pues de todo eso lo que ocurrió con los esclavos, pero vean, yo quiero volver con esto sobre Candelario Beso y retomando a Luis Vargas Tejada, Juan, porque da una sensación, y es de que aquellas personas que de pronto encuentran o se encuentran en unas condiciones muy difíciles emocionalmente, extraña y paradójicamente, son mucho más brillantes en lo que saben hacer. En este caso estamos hablando específicamente pues de los poetas. Mire,
el caso de Luis Vargas Tejada, que en medio de esa crisis escribe Convulsiones, esa comedia que es la más ligera y que es la que realmente... Sí, no, eso conmocionó o bueno, impactó muy fuertemente a la sociedad santafereña de esa época. Sí. Realmente pues sí, la conmocionó, la puso en pleno movimiento. Eso se volvió la fama pues más tremenda, ¿no? Las famosas convulsiones y toda esta cosa, ¿no? De Luis Vargas Tejada. Pues lógicamente que había otros saineteros famosísimos, ¿no? Pero este era uno, porque es que esa era la diversión del santafereño. Claro. Ir al teatro. Ir al teatro. Sí. De manera que cuando Luis Vargas Tejada escribió Las Convulsiones, pues el impacto causado allá fue extraordinario, ¿no? Algo que dejó a esa sociedad, pues, como le digo, marcada. Además era muy pacata. No, lástima que se haya perdido este valor y que se haya muerto tan joven, ¿no? Porque realmente murió muy joven. Óigame, Juan, pero sabe la otra cosa, y quiero hablar de otra alma atormentada, que la tenía aquí guardándola, y es el famoso José Asunción Silva. Resulta que José Asunción Silva provenía de una familia muy acomodada. Había nacido en 1865, perdón, 1865. Y desde muy joven pues fue un niño privilegiado, todo el mundo lo quería. Aparte evidenció una precocidad y una brillantez impresionante desde los primeros años de vida. Y eso, más la posición económica holgada de su familia, le permitió que su papá, don Ricardo, lo mandara para Europa. En Europa estuvo particularmente en París y se codeó con lo más granado del pensamiento francés, que en ese momento era la élite mundial en cuanto al conocimiento y en cuanto a las artes y demás. Y pues resulta que una vez que vino de allá, él ya venía, pues era un hombre de alto vuelo y su poesía y todas estas cosas era algo extraordinario y muy bien recibido y muy bien celebrado. Pero resulta que se murió su papá y a él le tocó entonces asumir o ponerse al frente de la empresa del papá, entre otras cosas una empresa que mientras el papá vivía parecía ser muy boyante. Pero no sabía de eso. No, pero aparte de eso, la empresa, el papá la hacía ver muy boyante, pero no era tan boyante como se suponía. Con los vaivenes de las guerras, de las guerras civiles que se dieron en Colombia, pues él era importador y los productos subían y bajaban. Lo cierto del caso es que cuando él murió, José Asunción se encuentra con una realidad para la que no estaba preparado y empezó a tratar de rescatar la empresa del papá, pero él no sabía de eso, porque además nunca se había preocupado, él no sabía sino escribir poemas. El papá tenía un socio que se llamaba Guillermo Uribe, que era su amigo fraterno de toda la vida y del cual había sido socio su papá también. De pronto se habían separado los negocios, pero seguían conservando la amistad y seguían haciendo negocios entre ellos. Cuando murió el papá, entonces, en vista de la situación, José Asunción acudió a él y le dijo que le sirviera de fiador para tratar de reflotar la economía de su familia. El viejo le dijo que sí, pero al poco tiempo empezó a atesarlo: págueme, 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 y él no tenía cómo. Además porque le había clavado unos impuestos de usura impresionantes, unas tasas de usura impresionantes. Intereses. Unos intereses de usura impresionantes. Al mísero 30 para ahí, ¿no? Y este muchacho desesperado sin saber qué hacer con eso. En todo caso se fueron a las ruinas, se quebró. Quebró su empresa y él se quebró anímicamente y todo lo que usted quiera. Para colmo de males, el ex socio pues de su papá, atesándolos para que le pagara, empezó, José Asunción Silva, empezó a buscar
alternativas y no pudo encontrar por ningún lado. Y el amigo de su papá atesándolo, y en esa sobrevino la muerte de quien se supone era la niña de sus ojos, de los ojos de José Asunción, Elvira Silva, que además de ser una mujer supremamente hermosa, dicen, era una mujer intelectual, sí señor, José Asunción Silva. Además, decían que era uno de los mejores partidos de Bogotá y uno de los hombres más apuestos de Bogotá. Eso decían en aquella época. Pues murió Elvira, que era una mujer muy hermosa, y aparte de hermosa era una mujer muy culta, muy preparada y muy refinada. Era una mujer especial. Algunos inclusive llegaron a afirmar que era que ellos tenían amoríos, que había un amor incestuoso entre ellos, que él estaba enamorado de su hermana. Y entonces resulta que se murió, y ese fue el golpe más bravo que pudo haber recibido en su vida. Y con mayor razón, porque no tenía con qué enterrar a su hermana. ¿Sabe cuánto valía el entierro? 600 pesos. Es mucha plata. En aquella época. Mucha plata. Pues no le quedó más alternativa al pobre José Asunción que volver a acudir a este tipo que le estaba cobrando todo. Y él le prestó los 600 pesos, pero con altísimos intereses. Y otra vez quedó más embarcado. El otro empezó a atesarlo, y él decía, pero deme una esperita, déjeme. Y nada, inclusive lo demandó, dizque porque él estaba guardando bienes. Y empezó a desprestigiarlo con toda la sociedad bogotana. Y llegó al desespero tal que en una de esas, José Asunción se vio impelido a escribirle una carta en la que muestra lo crítica de su situación, lo desesperada de su situación, pero también la calidad humana de él. Mire unos apartes de esta carta lo que dicen. Cuando el viejito, pues Guillermo Uribe, empezó a atesarlo pues para que le pagara, o recrudeció, o aumentó el volumen de sus cobros, le escribió una carta que decía: fuera de algunos volúmenes de mi biblioteca sin valor material, pues los que valían los entregué ya a mis acreedores, de 6 vestidos negros muy usados, de 20 pares de botines ingleses, de mi reloj, de un anillo de oro, de un prendedor de corbata y de una cartera con 50 pesos, no tengo nada, absolutamente nada, sino la cabeza y las manos para trabajar. Pueden perseguirme el juez del crimen y todas las autoridades civiles y judiciales de la República de Colombia, que se llevarán un chasco formidable. Yo no he puesto nada aparte, respondiendo a la acusación de que había escondido cosas, como lo deja usted comprender en su carta del 8 de los Corrientes. Como le había servido de fiador en otros préstamos, mire lo que le termina diciendo: ¿cree usted que no tengo interés en tener en mis manos los 4 pliegos de papel sellado en que usted escribió su nombre cerca del mío, y que me han costado un año de angustias y de desengaño cruel respecto a una de mis mejores creencias? Los 4 pliegos de papel sellado que pueden echar a tierra mi porvenir y que han hecho que el mejor amigo de mi padre me amenace con un proceso criminal, y que me han hecho escribir esta carta a mí, que desprecio profundamente las fortunas mal adquiridas y que puedo mirar de frente a cualquiera sin tener por qué humillarme. Ahí está, pues, con eso está contando todo lo que le ocurrió. Pero en medio de esas circunstancias, de pronto una lucecita se dio por el hecho de que el presidente Núñez, que a la sazón vivía en Cartagena, lo nombró cónsul o más bien una especie de agregado cultural en la Embajada de Colombia en Venezuela. Por lo tanto tenía que pasar por Cartagena necesariamente. Pues arrancó con su madre y otra hermana, Julia, y se fue. Y obviamente que en Cartagena, su mamá se llamaba doña Vicenta y su hermana Julia. Paró en Cartagena y se detuvo más tiempo del esperado para agradecer al presidente Núñez, pero resulta que la ciudad, enfervorizada porque ya él tenía mucho prestigio, lo recibió como a un héroe por sus poemas, y nunca antes había tenido un instante de gloria
aunque esto suene extraño lo que voy a decir, un instante de gloria más duradero que el que tuvo en ese momento. Inclusive dicen que Nocturno, uno de sus poemas más famosos, lo publicaron estando él en Cartagena, en una hojita parroquial. Y pasó a la historia. Pues fue a Caracas y al tiempo volvió. Y la situación, cuando ya pues no era miembro de la embajada, y volvió a su triste realidad, pues no se aguantó. Le pidió a un amigo, tengo entendido, que le dibujara en qué parte estaba situado, a un médico, A ¿cierto? un médico, amigo, sí. ¿En dónde queda el corazón? ¿Dónde quedaba exactamente el corazón? Y se pegó un tiro, en 1896. Es que esa es la vaina, hombre. Pero perdóname, Juan, un segundito, para redondear esto. Paradójicamente, en la época de la mayor persecución por parte de ese acreedor, durante esa época, escribió lo mejor de su producción. Tras la muerte de su hermana Elvira, y en medio de esas circunstancias tan terribles, escribió lo mejor de su producción. Y la pregunta que yo me hacía, Juan, era, a veces es necesario que sean las circunstancias más adversas, o a veces se da que las circunstancias más adversas son las que estimulan el genio para producir. ¿Quién sabe? Pues yo la conclusión que saco de todo esto, Néstor, es que los poetas deberían aprender a disparar, hombre. Ah, bueno, eso para empezar, sí. Sí, porque es que no hay derecho. No hay derecho. Ah, porque si acuérdese que del episodio aquel de Rambo. De Berlín contra Rambo, ¿no? Los celos están... Y en que vez le de disparó, le pegó una rodilla. Le pegó en una rodilla, hombre, por Dios, le confundió la cabeza con una rodilla. ¿No? Entonces ya son muchos los casos. Yo creo que los poetas deberían pasarse por una academia de esas que hay en la selva, donde le enseñan hasta a los muchachos, hasta a los niños les enseñan a disparar, pero ¿y en qué forma yo? Hombre, Juan, pero verdad, hablando en serio, ¿qué relación puede tener eso con la producción literaria? Es decir, lo mejor de la producción de estos genios. Acuérdese lo de José Eustacio Rivera con La Vorágine. Bueno, hombre, hay muchas cosas como para mirar con relación a esto, Néstor. Este es este es de Silva. Voy a mirarlo aquí a ver. Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro, a quien los más audaces en locos devaneos jamás se han acercado con carnales deseos. Tú que adivinar inocencias extrañas en tus ojos velados por sedosas pestañas, y en cuyos dulces labios abiertos solo al rezo jamás se habrá posado ni la sombra de un beso. Bueno, muy romántico definitivamente, no era muy romántico, pero tal vez el que me consagró a Silva como poeta fue ese famoso nocturno, el que dice una noche, ¿no? Una noche toda llena de murmullos y de música de alas, donde no tengo memoria para eso, lástima, Néstor, pero ese indudablemente que fue el poema que consagró a Silva como el gran poeta y que hoy pues se le rinde se le rinden homenajes en toda parte y se publica eso como el arquetipo de nuestro romanticismo criollo, ¿no? De nuestro romanticismo aquí en Colombia. Pues Juan, vuelvo con mi pregunta. ¿Será que el hombre presionado al extremo emocionalmente es cuando saca a relucir todo el temple y es capaz de dar lo mejor de sí?
Sí, eso puede producir muchos estados alterados, ¿no? Pues por lo menos en muchos casos los grandes creadores no lo han hecho en estados normales, ¿no? En estados emocionales muy fuertes que han producido, digamos, esa chispa o esa inspiración que ha dejado algo para el mundo, algún legado. Yo creo que sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, con que esos personajes seguramente tienen algo importante cuando están en un estado o cuando se colocan en una situación de conflicto grave y entonces ponen su mente a trabajar. Le propongo que hablemos con los televidentes, ¿le parece? Sí, señor. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números, ya saben, en el área metropolitana 381-5454, 381-5454, fuera del área metropolitana 851-1170, 851-1170, y nuestra línea gratuita nacional 01-8051-5015. 01-8051-5015. Recuerden que pueden escribirnos también al correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co. Le envió muchos saludos el doctor Maximiliano Valderrama. Lo vi ahora en televisión, señor. Secretario de Producción del Departamento. Señor. De Productividad. Secretario sí, de Productividad del Departamento. Se registra muy bien, doctor Maximiliano. Le agradecemos mucho. Y anoche me contó pues lo que había visto anoche del programa y todas esas cosas, pues está ahí permanentemente. Así que al doctor Maximiliano, gracias por la compañía y a todos ustedes. Ya saben, tenemos líneas disponibles, pueden marcar cuando ustedes lo consideren conveniente. De Pitalito, Guillermo. ¿Aló? Vea, sí, pero de Bogotá. Don Guillermo, le quita todo el volumen a su televisor, por favor. ¿Sí? Claro que sí, con todo gusto. Adelante. Hola, don Guillermo. Es un placer oírlo. Buenos días. Lo mismo para nosotros, señores. Es un placer volverlo a oír a usted. Muchas gracias. Desearía hacerlo con más frecuencia, pero la vaina es fregada de llamar ya. ¿Qué tal trae su lengüita hoy? Tienen ustedes demasiados fans y entonces la cosa se vuelve complicada. Oiga usted. Bueno, perdón, estoy medio fregado la garganta. En el programa de ustedes hay tantos apartes que dan para muchos temas, ¿no? Entonces uno no haya de cuál pegarse. Don Juan Manuel hablaba de este embajador norteamericano, Mr. Tams. Sí, señor. Este señor también dejó en nosotros la historia de que fue que definió el gobierno de Colombia, o el gobierno de Colombia, como una narcodemocracia, ¿no? ¿Qué, hombre? Y el término se volvió, lo patentó y lo dijo él, y entonces eso se volvió un ícono, pues. Y eso me hace caer en cuenta de que los embajadores norteamericanos no es la primera vez. Recuerden ustedes que hubo el famoso Mike Fechet. Sí, señor. Que dijo que este era un país de miércoles. Sí, señor. Sus gobernantes también. Pero yo voy a lo siguiente, don Juan Manuel y Mr. Armando, es que en vez de tener un mínimo de decoro, ¿no? Aquí una universidad del norte de Bogotá muy prestigiosa, que se dice que es miembro del Opus Dei, lo trajo de conferencista. ¿A quién? A Mike Fechet. Pero el señor, ¿dónde hizo el kinder? ¿Usted tiene algún dato sobre...? No, señor, no. Ah, hombre, qué lástima, hombre. Nos gustaría saberlo. Bueno, hay un librito medio añejo ya, editado en México, 1947, que se llama Compañías Transnacionales y el Tercer Mundo. Y aquí viene el tema, es el concepto que tienen los norteamericanos de nosotros, y a veces en particular de los colombianos. Voy a leer un parrafito brevemente por tiempo. Tiene que ver con Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, el famoso Acción Panamá. Finalmente debemos recordar que los hombres de negocios norteamericanos que fueron al sur de la frontera de Estados Unidos, México y de ahí hacia abajo eran de la misma generación de los promotores de los ferrocarriles. Hombres como Andrew Carnegie, quienes fueron llamados posteriormente los varones del caucho. Una de las paradojas trágicas de la historia consiste en que Teddy Roosevelt, quien realizó una genuina labor para frenar los peores excesos los excesos internos de los empresarios norteamericanos,
haya impulsado a los estadounidenses para cometer abusos al sur de su frontera, México y de ahí para abajo, siguiendo una política extremadamente cínica hacia América Latina. Los colombianos fueron llamados liebres americanas y la gente de Bogotá, llamados por Teodoro Roosevelt, los colombianos fueron llamados liebres americanas y la gente de Bogotá pequeñas criaturas despreciables. Por supuesto eso, ¿cómo nos quiere? Por Dios santo, ¿no? Pero sin tomarlo muy a pecho, yo lo que oí es que en este país se pierde el mínimo de decoro. No se trata de ser antagónicos de los gringos, no. Pero, hombre, carajo, aquí en este país dejamos que cualquier extranjero nos pegue unas zarandeadas terribles. En palabras de mi abuelo, don Guillermo, se las voy a repetir textualmente: los colombianos hacemos fila para que nos capen. Sí, sí, señor. Es increíble. Y inclusive hay una tradición que en la prensa colombiana moderna, un muy nombrado periodista bogotano, que cuando no era tan famoso escribía con el seudónimo de Lumumba. Cada vez que hay un embajador norteamericano, entre el primer día y los 30 días siguientes de que es nombrado embajador en Colombia, le hace un reportaje. Y los tipos se despachan contra Colombia, contra los gobiernos vecinos. Bueno, y le toca al gobierno colombiano salir a corregir que lo que dijo el embajador no lo tomáramos tan a pecho. Yo lo que voy es que en Colombia los colombianos adolecemos de un mínimo de autoestima. Es decir, aquí viene un embajador norteamericano y hace lo que quiere, pontifica sobre lo que quiere, y yo me pregunto, ¿y a la inversa existe la igualdad? ¿Será que un embajador colombiano puede llegar y denostar de los norteamericanos o del pueblo norteamericano con la misma libertad? ¿No lo declaran personas no gratas, por lo menos? Bueno, y también hablaba don Juan Manuel no sé a quién se refería usted cuando hablaba de un sarcasmo mefistofélico, medio gatuno. Sí, señor. ¿A quién se refería? ¿A quién es que está hablando? Vargas Tejano. Al señor Alzheimer, no. Hombre, sí, yo me refería a él precisamente, ¿no? No. Sobre esa cuestión de la historia patria que nos enseñaron a nosotros a punta de poesías. Tiene toda la razón. A punta de poesías. Sí. Sí. La historia patria nuestra, yo me acuerdo que me tocaba ver Editorial Vedut, el padre Justo Ramón. Sí, señor. Como Nachito incorporado y toda la cosa. Es más, yo estudié con los demás. Yo soy lasallista de formación. A ellos les debo mi formación y mi deformación. Me acuerdo que nos tocaba cantar el himno a la falange. Cara al sol con la camisa nueva. Por ahí encontré un libraco hace poco y yo no sabía qué es el himno a la falange. De estos berracos de que nos estaban metiendo, por Dios. ¿Sabe quién nos reivindicó a nosotros? ¿Quién? Juanes. Sí, sí. Ese se fue para allá y les cantó la camisa rota. Bueno, y resulta, ya termino. Sí, la historia nuestra, pues la historia es la misma, pero la interpretación de la historia puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, los casos de corrupción o de ser seducidos por el soborno monetario arrancan desde el año El Piojo. Francisco Antonio Sea, tan conocido en la expedición botánica, fue sobornado por los ingleses. Recibió su famoso CBY. Aunque yo me pregunto, bueno, y es que la corrupción es únicamente colombiana. Yo pienso que es con natural al ser humano, ¿no? Claro que aquí en Colombia tenemos un presidente QEPD que dijo que la corrupción en Colombia no había que acabarla, sino reducirla a sus justas proporciones. Lo fregado es saber qué es la justa proporción. Este presidente hoy tiene a un hijito controlado, ubicado en la Contraloría General de la República. Es decir, un gato cuidando un pedazo de queso, un ratón cuidando un pedazo de queso. Don Guillermo, buenos días. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, muy amable. Gracias, señor, muy amable. Recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, de sus barrios, puentes, cerros, iglesias, monumentos, calles, carreras, personajes, lo que usted quiera lo encuentra. Si quiere saber algo sobre Medellín, lo encuentra en nuestro libro La Bella Villa. Usted puede llamar a ese teléfono que aparece en pantalla, 310-540-3833.
310-540-3833 y allí le darán toda la información que requiera sobre nuestro libro La Bella Villa. Tenemos mensajes, Néstor Armando, nos llega un mensaje desde Pitalito, de las hermanas Madeleiner y Cindy Yurani Gómez Ibargüen. Muchísimas gracias por ese mensaje, y ellas fueron las que nos hicieron la pregunta sobre la esclavitud. Allá en Pitalito, que tenemos también a un amigo que hace tiempo que nos saludamos, a don Olimpo Rivera, ¿no? Muchísimas gracias. Saludamos a don Héctor Rodríguez en Guarne. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento y en los diferentes lugares del territorio nacional hasta donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. La expresión poética utilizada por nuestros escritores, movidos por su inspiración, demarcan en las numerosísimas composiciones momentos, estados, sentimientos, historias y lugares que solo pueden ser entendidas por quienes son amantes del verso, la rima y la métrica. Sin embargo, este vocabulario que transmite lo más profundo de un sentimiento logra penetrar en el entendimiento popular hasta el punto de que la terminología empleada marca estilos que cuando se declaman con la debida tonalidad permite sacudir en el público oyente un contagio de estados que es posible arrancar lágrimas, risas y en muchas oportunidades sirve hasta para exaltar los ánimos de reavivar o generar fuerzas para amenizar actividades como ocurre con las cuadras militares, que en medio del trote se van recitando estribillos que hacen más liviano el ejercicio. Ahora bien, un poema es una composición exquisita que requiere de oídos exquisitos para un público selecto. Este fue un aporte para el Budo de la Antioquia. Muchas gracias, un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad. Don Héctor, muchísimas gracias a ustedes, bienvenido siempre. Tenemos más, sí, tenemos, desde Envigado tenemos a don Pedro. Don Pedro, bienvenido. Gracias, don Juan Manuel, buenos días, habla Pedro Arturo Estrada. Ave María, hombre, por Dios, hombre. Un saludito muy afectuoso. Nos habla el poeta Pedro Arturo Estrada. Muy amables. Sí, señor, bienvenido, y nos alegra mucho esta visita que usted nos hace a nuestro programa. No, es un gran privilegio poder participar del programa y sobre todo cuando trata de la poesía, que para mí es como si me tocaran el corazón. ¿Usted ya aprendió a disparar? Sí, por ahí sigo ensayando. Bueno, señor. Bueno, en este caso es que es solamente para participarles con un poema que encierra de pronto ese sentimiento que han padecido nuestros poetas a lo largo de la historia, un poco ese malditismo, pero hay que saber entender el por qué el poeta llega a esos extremos, puesto que él es el que encarna como lo prohibido, muchísimas veces como el que traspasa la frontera de lo permitido, incluso la de la muerte. Él se mantiene pendiente, constantemente está en él presente el sentimiento y la visión de la muerte, que es lo que le da en últimas como la visión real de la vida. Entonces voy a compartir este poemita en esta madrugada. Saber perder. ¿Acaso nada se pierda, ni la vida cuando en verdad nada antes teníamos, ni el amor que nunca fue completamente nuestro, espejismo salvaje, una costumbre más, un sueño menos? Saber perder, saber pasar sobre las cosas hacia el camino de la nada, saber ganar bajo tanta pérdida aparente, saber vencer en el despojamiento de uno mismo, todo olvido, todo fracaso, como la única y última victoria posible. En realidad la poesía, digamos, contemporánea ha cambiado mucho, ha dejado un poco de lado de pronto la rima, pero no ha perdido el ritmo, como usted lo ha dicho. Es que la buena poesía simplemente es el lenguaje eufónico que está bien llevado, que es expresivo, que acude como a esa estructura original de la lengua y la mantiene viva.
Entonces la poesía sigue siendo el último refugio de la lengua, y es la poesía es la que se encarga de preservar lo mejor de nuestro idioma, y por eso es que hay que mantener ese contacto. Mírese usted, pues ahí vea. Sí. Haga de cuenta que está recitando ahí. No, les agradezco mucho, muy amables. Es Pedro Arturo Estrada el que está hablando, poeta y amigo desde hace más de años. Imagínense que yo tengo grabaciones desde por allá con desde Jaime Escobar. Sí. Claro, desde 1988-89. Imagínense que él me grabó el primer poema al aire, y eso para mí es un recuerdo muy especial. Don Jaime Escobar, que recitaba también sus buenos poemas en ese entonces. Bueno, en todo caso, un abrazo. Que Dios lo tenga en su gloria, Jaime, gran amigo y gran compañero. Maravilloso. Y a ustedes, pues, felicitaciones de nuevo por este extraordinario programa que sigue siendo, y no me lo pierdo, todas las noches siempre estoy pendiente. Bueno, hasta luego y feliz día. Pero Arturo, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muy amable. Tenemos líneas disponibles en este momento. Quien desee puede marcar nuestros números. Ya saben, 381-5454, 851-1170, 851-1170 y la 018-051-5015, 018-051-5015, y estas últimas, las llamadas a través de esta última línea son gratuitas. A ver los que tenemos ahí. Bueno, aquí está el nocturno, este sí es famoso, ¿no? Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el más secreto fondo de tus fibras te agitara, por la senda florida que atraviesa la llanura caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes donde se juntan, las sendas se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma, llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chirrido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas. Entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh las sombras enlazadas, oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, oh las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Uf, es que es un espectáculo de sí, poema. Señor. Es un espectáculo definitivamente. Definitivamente. Sí, señor. Definitivamente. Recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa que pueden solicitarlo en el teléfono 310-540-3833. 310-540-3833. Ahí les dan toda la información de nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín. Pero también en la librería de la Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, se está vendiendo una reedición de
el ensayo Los últimos 70 años de la lengua española, unidad y diversidad, escrito por quien les habla, Juan Manuel Serna. Está en la librería de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la circular cuarta con la carrera 70, aquí en Laurel. Circular primera, ¿no? Circular primera, perdón. Sí. Nos llama Darío Aguirre desde Itagüí. Darío, buenos días. Maestros del alma, noche, buenos días. Bienvenido. Muy amables, un placer saludarlos nuevamente. Y para compartir con ustedes un pequeño escrito, no sé si califica para poema, pero es una inspiración a propósito del mes de la mujer. Y bueno, me senté, yo a veces hago alguna reflexión en una emisora y la hice y quiero compartirla si usted me lo permite. Adelante, don Darío. Gracias. Se llama Solo a mí, mujer. Mujer del mundo que sueñas amores, que afinas tu lira en noches de anhelo y guardas las notas llovidas del cielo para que las toque el mejor de señores. Mujer que a tu paso endulzas la brisa y aromas el aire que va atrás de ti. Quisiera ser yo lo que te hace feliz y ser todo aquello que excita tu prisa. Tener lo que tienen de grandes los dioses, saber lo que el sabio en cada ocasión, llegar a tus labios como una oración, ser yo un único centro de todos tus goces. Que cuando respires aspires mi nombre y en tu pensamiento no haya otro ideal, y le des tu alma y tu vida a este pobre, que nada ni nadie te sea más vital. Todo eso quisiese, mas al pretender, la verdad que duele no puedo ignorar, que si a mí sumisa entregas tu amar, no es tu amor completo, tan solo es querer. Será miserable e indigna pasión pedirte que me ames y no a nadie más. Querer ser el amo de tu voluntad, incluso es creerme superior a Dios. Aun siendo mi esposa, jamás lo permitas. Y aunque me ames, no cases tu amor. Ama cuanto quieras, que amar es la vida, amar es ser cómplice de la creación. Si solo a mí amaras, amarías endeble. Amar no concibe la limitación. Se ama con el ser de forma perenne, los pobres solo aman con el corazón. Mujer, si tú quieres ser plena en tu vida, soñando despierta en brazos de amor, ama con tus fuerzas, ama decidida, danos tu hermosura, reflejos de Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. Pues hombre, don Darío, venga, no se vaya, don Darío. Usted es un cultor de la poesía, ¿no? Bueno, a mí me gusta y yo no sé, si usted lo dice, don Néstor, pues así será, porque a mí me gusta y he leído y me gusta hacerlo y yo soy más por el lado de la espiritualidad, don Néstor Armando y maestro Juan Manuel. Bueno, pues es que sí, lo manifiesta y una prueba fehaciente de ello pues fue lo que usted nos leyó ahora. Muchas gracias y recuerde, yo escribí un libro que se llama Desde Sendas Extraviadas, que alguna vez... Sí, señor. Cuando ustedes a bien tengan y lo puedan leer, me gustaría el comentario al respecto. Claro, tenemos el libro. Sí, señor. Bueno. Sí, no puedo decir que lo he leído completamente, pero lo he ojeado. Perfecto, sí, al comienzo le cuento, pues yo lo defino como que es la historia de la abeja y de la miel, donde la abeja al comienzo es una historia muy sencilla, sabemos que la abeja es un mosquito normal, pero la miel que produce es rica. Entonces el libro trae como una historia normal y después viene una miscelánea con un maestro imaginario, una personificación de la sabiduría, con una miscelánea con una recopilación de enseñanzas que podrían servirle a una persona, ¿no? Don Darío, muchísimas gracias. A ustedes Dios les bendiga. Que esté muy bien. Felicidades. Tenemos en este momento líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números. Ya saben, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana y la línea 018-051-5015
para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Tenemos correo, ¿cierto? Sí, señor. Nuestro habitual contertulio, don Adrián Caballero. Los daños cerebrales producen limitaciones que conllevan la búsqueda de sustituciones de las actividades de las zonas afectadas, estimulando otras zonas y ocasionando la producción de destrezas físico-mentales, generalmente de tono artístico. Bajo la depresión, el cerebro tiende a estimular nuevas zonas cerebrales que estimulan la creación y la innovación de sus habilidades mentales. Noche, buenos días. Hombre, don Adrián, qué oportuno este comentario que usted nos hace y cómo nos enriquece con relación a este tema que hoy estamos comentando precisamente sobre aquellos poetas que buscan su inspiración en los momentos tristes, en los momentos depresivos, en los momentos del spleen. Muchísimas gracias. Muy amable. Saludamos a doña Guaraguara. Tiempo sin oírla. Doña Guaraguara. Qué gustazo. Hacía mucho rato que no la escuchábamos por aquí. Pero no me los he perdido. Ah, bueno, muchísimas gracias. La otra vez cuando estuvieron hablando de la poesía, yo tenía el librito de Candelario Beso, la gente estaba participando y yo quise y no pude. Bueno, si no les choca, yo voy a leer una poesía de Obeso que está aquí, que me encanta, es que me encanta. En su lengua original, sí señora. Tal como está. Se llama, dice, Cuento a mi mae, y está dedicado al señor doctor Florentino Vesga, y se llama La obediencia filial. Me ha dicho usted que juigare los hombres, y yo les juío, solo a la vez cuando esto se junde convexo con Rogelio en el camino. Sí, ¿qué te dice? Que me quiere mucho, yo a Itica le digo. Y luego un apretón de mano, o me da en el cachete algún besito. Está bueno. Con que todo eso te haces el envío. Ah, pajariano, vuelvas a la rosa, porque estás, mija, mi arma en un peligro. Fue así siempre el hombre. Repanielas se juntan el hocico y a la pendeja como tú la engañan para llevarla mansita al precipicio. Mamá, ay, no embrome. Ese muchacho tiene silabio limpio y si viene en mi junta me alza en peso cuando hay muy barrialoso el camino. Esas son su artimaña. De muchacha me sucedió lo mismo. Echa tu flor, mijita, 4 ñuros y no olvides jamás lo que te he dicho. Al otro día, muy por la mañana, hizo la chica un lío. El sol muy lejos la tapó sin flor entre los tiernos brazos del peligro. En ninguna ocasión consejo de vieja, más que en esta han servido. Cuando pica el amor, los pechos joven, se acaba la obediencia de los hijos. Bonito, ¿no? Hermoso. No sé si se entiende. Oiga, no solo de los jóvenes, de los viejos también. Es que no hay cosa peor que la viruela. Cuando pica el amor. La viruela es tiempo. Oiga, pero lo bonito es escucharlo en el acento suyo, ¿no? Tan costeño, tan bueno, auténtico. había que ponérselo porque es que así está escrito. Está de todas muy maneras, hermoso. como ya casi se acaba el tiempo, hacía mucho tiempo pues que no me los pierdo. Pero no había participado y de pronto no le quiero quitar el tiempo a alguien más que esté por ahí en línea. Un gustazo verlos y oírlos. Y aunque les duela por ahí algunos enroscados, entonces, noche, buenos días. A usted muchísimas gracias, Guaraguara, muy amable, muy gentil. Recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa, que pueden solicitarlo en el 310-540-3833. 310-540-3833. ¿Tenemos algún correo? Permítame, Néstor, que creo que sí tenemos aquí uno. Acá les dejo un poema escrito por Jim Morrison, líder de The Doors, un año antes de su muerte. Yo voy a poner un año después de su muerte. Se llama La libertad existe. Creo que dentro de su estado de ánimo resignado y aburrido de la vida. ¿Sabes que la libertad existe en los libros escolares?
¿Sabes que los hombres locos están dirigiendo nuestras prisiones? En una cárcel, en un presidio, en un blanco y libre remolino protestante, estamos colgados cabeza abajo al borde del aburrimiento. Estamos alcanzando la muerte en el final de una vela. Estamos intentando conseguir algo que ya nos ha encontrado. Bonito. Pero muy Jim bonito. Morrison, hombre, Sí, señor. por Dios, Claro, qué hombre, qué legendario bien. líder de Doors. Qué fuerza, hombre, por Dios, Así es. increíble. Nuestra ya creo que la última llamada, vamos a ver. Aurelio desde Guarne, Buenas noches, bienvenido. gracias. La segunda vez que veo el programa y la primera vez que puedo participar. Me gustaría hacer una pregunta. Sí, señor. La pregunta es, ¿cómo visualizan ustedes el futuro de la poesía, tanto en nuestro país como en el mundo? ¿O qué pronósticos podrían ustedes lanzar al respecto? Ya que en lo poco que conozco, la poesía, aunque es muy hermosa, pero sus formas a través del tiempo han cambiado, incluso las expresiones y la forma de expresarla. La inquietud mía es ¿qué futuro de pronto ustedes visualizan frente a los posibles poetas que hayan hoy y los que surjan mañana, o una tendencia que de pronto pueda desaparecer? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a gracias, usted, Aurelio. Bueno, mire, la poesía como esencia nunca va a desaparecer, nunca. Eso sí, póngale la firma y puede usted absolutamente cierto. La poesía como forma tiene que cambiar, lógicamente. De hecho, es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Es lo que ha pasado en muchos tiempos. Pero cuando se habla de lo clásico, siempre se vuelve a ese manido tema de lo clásico. Porque es que lo clásico en el arte es aquello que no se puede mejorar. Es aquello que llega a un estado cuasi perfecto, y entonces cuando alguien quiere producir una obra artística, cuando alguien quiere crear, tiene necesariamente que inspirarse en lo clásico. Por eso siguen teniendo vigencia Homero, Eurípides, Garcilaso de la Vega, Tirso de Molina, el Fénix de los Ingenios, Félix Lope de Vega, y los que siguieron, todos los que siguieron, pero que siguieron por épocas, no pudieron seguir en la misma época, porque es imposible, siendo la poesía, primero que todo, ritmo, y segundo, lengua. Pues la lengua, que es un organismo tan dinámico, tiene que ir cambiando. Y entonces, a medida que va cambiando eso, también la poesía va adquiriendo nuevas formas de expresión. Eso es lo que hay que buscar cuando se quiere buscar la calidad en la poesía. Cambian las formas, pero no la esencia. Sí, Juan, sí. estamos llegando ya al final de nuestro programa, así que sacamos conclusiones, por favor. Pues hombre, muchísimas gracias a Carlitos, que hoy sí nos dio un apoyo verdaderamente sustancioso con estos poemas que nos consiguió de Candelario Beso y de José Asunción Silva. Lo mismo a doña Guaraguara, que nos recitó en su lengua natural. Yo me imagino a Candelario Beso recitando de esa manera, ¿no? Con esa lengua costeña pues tan viva, tan vivaz, tan llena de emociones y tan llena de tonos hermosos. Todo esto pues indudablemente que es lo que nos enriquece a nosotros y nos hace más optimistas frente al futuro, porque mientras haya poetas hay futuro. Los poetas son los que no solo recrean la realidad, sino que la pueden crear. Miremos por ejemplo la historia y verá que muchos
de los hechos importantes que han pasado por el mundo han pasado por la poesía. Creo que ha sido una oportunidad magnífica y pues en cuanto a la pregunta que nos hacen los televidentes sobre cuál es el futuro siempre es promisorio. Desde haya quien quiera, quien ame, quien tenga emociones, quien sienta, habrá futuro. Yo por mi parte quiero agregar, enfocarlo desde la otra perspectiva, y es que independientemente de las actividades del ser humano, pero particularmente en aquellas en las que tiene que crear, y recordando el correo que nos envió nuestro televidente diciendo que cuando el individuo se ve sometido a enormes presiones, cuando tiene problemas, es más o menos lo que le logré entender. No sé. Pone a trabajar otras áreas del cerebro. Exactamente, es decir, tiene que ver con la creatividad. Y que tienen que ver con la creatividad. Con esto lo que quiero decir es que nosotros los seres humanos permanentemente estamos siendo fogueados, estamos siendo presionados. Y a veces cuando nos presiona la vida o nos presionan las circunstancias, simplemente tiramos la toalla. Pero estos grandes nos demuestran que es justamente en medio de la tormenta en la que ellos surgen, emergen y se vuelven grandes. Por lo tanto, la invitación es, en los momentos más difíciles, es cuando con mayor razón deberíamos mirar un poco hacia adentro y proyectar lo que tenemos dentro hacia los demás. Con seguridad que nuestras vidas serían mejores. Nos lo demostraron estos, con todas las angustias existenciales, y miren lo que escribieron. ¿Por qué uno, con la angustia que tiene, no puede hacer las cosas bien hechas? Llegamos al final de nuestro programa y de nuestro ciclo semanal. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía. No se vayan porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, luego toda la programación de Teleantioquia, que en estos 25 años, en sus bodas de plata, los estamos celebrando con esa preferencia de ustedes, cuando, de acuerdo con las 3 olas del Estudio General de Medios del año pasado, este es el canal público más visto en Colombia, Teleantioquia. Y todo eso se resume en la frase que nos sirve de eslogan: es que aquí sentimos pasión por lo nuestro. Feliz amanecer y feliz fin de semana. Gracias, buenos días.